Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a buscar de las cartas de Primera de Juan. No los evangelios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. El tema que le hemos puesto a esta predicación, esta pequeña predicación, es familias que caminan con Dios para ser bendecidos. Amén. Familias que caminan con Dios para ser de bendición. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Bien importante, hermanos, el caminar, la vida diaria. Lo único que nos queda como cristianos evangélicos, cada familia, hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, es caminar con Dios. Porque el Señor dijo que nosotros fuera de Él, y sin Él no somos nada. Bien importante, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Amén, lo tenemos. Pero la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así: pero el que guarda su palabra, dice, en este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. En el 6 está lo que voy a predicar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vuelvo a repetir, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bendito buen Padre Celestial, muchas gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra que usted trae en esta noche, Señor. Te pido, Padre amado, que abras su mente de mis hermanos, de cada familia, de cada hijo, cada esposo, su corazón, Señor. Que esta palabra también para este siervo sea, Señor, un rema en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, que no seamos solo hacedores, sino también que practiquemos todo lo que hacemos, Señor. Por favor, ayúdenos a seguir adelante, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Padre bendito, oramos también por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por aquellos que quizás por X motivos están pasando problemas difíciles, familias, Padre, que están pasando por enfermedades, por problemas de matrimonios, por hijos de desobediencia, Señor. Pero sabemos que tu palabra es fiel y permanece siempre, Señor. Y usted tiene muchas promesas para cada familia de la tierra, Señor. Así oramos por nuestro pastor, Señor. Sígalo usando, Padre, para tu honra y gloria, Señor. Dele sabiduría, inteligencia, conocimiento, Padre, para que nos siga alimentando de ese pan espiritual que tanto necesitamos, Señor. Pero que nosotros pongamos un corazón de obediencia, un corazón dócil, que todo lo que oigamos, Señor, lo retengamos en nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia. Oramos por ese problema legal, Señor, que usted nos va a dar esa victoria, Padre amado. Usted, Señor, nunca ha perdido una batalla, Padre. Gracias te damos, Señor, y bendícenos, Señor, a todos mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Es bien importante, hermanos, familias que caminan con Dios para una bendición. Hermanos, en la vida ahorita, en el mundo cotidiano en que vivimos, mucha gente dice vivir caminando con Dios, pero no caminan con Dios. Cuando andamos evangelizando nos damos cuenta y le preguntamos a la gente: ¿y usted se congrega? No, dicen. Pero yo creo en Dios. Yo no voy a la iglesia, dice, pero yo oro, yo me porto bien, hago las cosas que Dios dice. Y sabemos que esto no es así, hermano. Porque todo creyente, todo cristiano que hemos aceptado a Cristo y que caminamos con Cristo, Dios tiene muchas promesas, muchas bendiciones, especialmente para cada familia de la tierra, hermano. Porque así lo dice su palabra. Aquí el versículo dice, mire qué es lo que nos dice el versículo. Dice, pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Oiga, que estamos en Él, no estamos fuera de Él. Y esta es la conformidad que hay en el mundo secular, que dicen que estamos en Él, pero es mentira, hermano. Porque cuando usted les empieza a hablar, les empezamos a hablar y usted le dice, ¿usted quiere aceptar a Cristo? No, dice, hay otro día, hay más después. Ponemos un sinfín de excusas, el mundo secular. Porque aquí nos dice que estamos en Él. De ahí el 6 dice, el que dice que permanece en Él, que dice, debe de andar como Él anduvo. El Señor anduvo haciendo muchas proezas. ¿Cómo anduvo nuestro Dios cuando Dios Padre mandó a su Hijo? Anduvo haciendo sanidades, anduvo predicando el Evangelio. ¿Qué más anduvo? Anduvo haciendo muchas cosas. Y ese es el ejemplo especial que toda familia de la tierra debemos de agarrar. Hermanos, el caminar con Dios no es un viaje solitario. Oiga bien, es buscar la guía espiritual especialmente de Dios y buscar mentores, pastores, oiga bien, o amigos de confianza o hermanos, líderes que puedan proporcionar sabiduría y aliento, porque hermanos necesitamos eso. Hay muchas familias que en estos momentos están pasando momentos difíciles y es lo más propicio, hermano, buscar de Dios, caminar en el Señor. Es bien importante, hermano, cuando usted esté en ese momento, estemos en ese momento, usted debe rodeémonos con familias cristianas, con personas, hermanos, que tienen enseñanza de paz. Usted no va a ir a buscar a una familia que sean fiesteros. Yo no voy a ir a buscar una familia que les guste andar tomando, no, porque nos van a dar malos consejos. Por eso se aconseja, mire, usted en nuestra vida debemos de buscar personas, pastores, mentores, dice, o amigos de confianza que nos puedan proporcionar sabiduría y aliento, rodeados de una comunidad de creyentes que puedan, dice, apoyarnos y a desafiarnos en tu camino de fe. ¿Qué más, hermano? Cuando usted esté atribulado, esté angustiado, usted, está nuestro pastor, está la hermana Evelyn, aquí vemos varios ya creciditos espiritualmente, y creemos que le podemos dar un buen consejo, hermano. Amén. Yo sé, hermano, que venimos angustiados, pero la mejor enseñanza que podemos tener es caminar con Dios. Dios nos ha enseñado ese paso, hermano. Dios tiene muchas promesas para la familia de la tierra. Se lo dijo a Abraham. Pero ¿qué necesitamos? Obediencia. Caminar en el Señor, porque eso es lo que Dios le agrada. Abraham fue obediente y le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, hay promesa, hermanos. Si usted y yo obedecemos en caminar en cualquier dificultad en que estemos, Dios nos va a bendecir, hermano. Amén. Así que debemos tomar importancia a eso, hermanos, que fuera de Dios nosotros no somos nada. Tenemos también aquel mentor, aquel gran profeta, no es profeta, el gran siervo de Dios, a Enoc. Enoc dice en Génesis capítulo 5, búsquelo, Génesis capítulo 5, mire qué importante, ahí tenemos esa importancia de Enoc, capítulo 5, versículo tenemos del 22. Del 20, y dice, y fueron todos los días de Jarec 962 años y murió. 21, versículo 21, 5:21 de Génesis. Y vivió Enoc, oiga bien, 65 años y engendró a Matusalén, que es el hombre más antiguo de la Biblia, Matusalén. Y dice, y caminó, aquí está, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó pues Enoc, ¿con quién? Con Dios. Qué ejemplo, qué obediencia, miren. Y desapareció porque se lo llevó Dios, dice.
Así como se llevó a Elías. Elías fue, hermano, no me confundo. ¿Va? No vio muerte, la arrebató. Pero qué bendición, hermanos, como Abraham, que fueron hombres que caminaron con Dios, que obedecieron a Dios y fueron bendecidos. Igualmente hoy, hermanos, nosotros como familias cristianas, como padres, como esposas, como hijos, debemos de aprender a hacer y caminar en el Señor. Yo sé que la vida está difícil, hermano, pero Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Porque dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. En eso debemos de aprender que Dios es bueno, hermano. El caminar con Dios, hermano, es decidirse. Esto es, para el principiante cristiano es como cuando yo me fijo en la hermana Julia, en los hermanos que tienen a los futuros pastores o profetas, ¿va? Que ahí viene el niño Albertito, ¿va? Y la hermana y allá anda el niño aquí. Así es nuestra vida, a que sea de tropiezos, hermanos, pero usted camina en el Señor, yo camino en el Señor, amén. No se quede, hermanos, por muy que esté difícil la vida, pero diga, yo y yo serviremos, amén. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Aprendamos, hermanos, a serle fiel a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios, y lo que más le agradamos y le podemos es con nuestra obediencia. Solo les digo una cosa, hermanos, esta iglesia tenemos como 120 de congregación, ¿verdad? Por ahí así estamos, ¿verdad? Y ahorita vemos como unos 25, 30. ¿Y a dónde están los demás? Amén. Yo creo que el Señor nos demanda todo esto. Porque el Señor dice ya en Mateo capítulo 7, 20 o 21, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice. Dios nos pide todo, hermanos. Él nos pide un culto a la semana. Él no pide un servicio murmurando. Él no pide cosas a medias. Él nos pide ¿qué? Todo. Todo completo. Por lo tanto, hermanos que nos están viendo, hermanitos de la iglesia, haga cuenta de esto, hermanos. El Señor quiere bendecirte, pero tenemos que darle todo, no es todo el Señor, todo. ¿Por qué cree que a veces la gente, quizás hermanos propios de la iglesia, dicen, ay, es que usted ya aburre tanta iglesia, que lunes iglesia, que miércoles iglesia, que viernes iglesia, que sábado iglesia, que domingo en la mañana iglesia, que domingo en la... Hermano, ¿qué importa? Si ese es el caminar en Dios. El caminar en Dios es vivir una vida de oración, una vida de servicio, una vida para el Señor. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, familias cristianas. Amén. Vamos a dar el primer punto. Familias que caminan con Dios, dice, aprenden a confiar en la provisión de Dios. Amén. Usted no se preocupe, hermano, si usted está caminando con Dios, aún en las dificultades, aún en las enfermedades, aún en la escasez, aprendamos a confiar que Dios va a proveer. Allá en Mateo capítulo 6 le dijo, si las aves que no trabajan y yo las alimento, y dice estas palabras, ¿cuánto más? Oiga, a vosotros que sois mis hijos. Mire qué importante, hermano. Y eso, usted debe de confiar, no debe de dudar, no debe de hablar como un incrédulo. Dios en su momento reprendió a Tomás, allá en los evangelios de Juan, capítulo 20. 22, versículo 22, donde le dijo, donde se le apareció, ¿verdad? A los discípulos, antes no a Tomás, se le apareció a los demás, y Tomás incrédulo, y le dijo, no te creo, hermano. Así hay muchos cristianos que yo no creo que Dios me vaya a dar la provisión, yo no creo que Dios me vaya a sanar, y yo no creo que Dios vuelva a mis hijos. Y mire, el Señor le dijo, mire, lo voy a buscar, si quiere búsquelo, Juan, capítulo 20. Usted debe de estar con esa fe, con esa certeza que Dios no miente. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, hermano. Donde le dice
Lo tenemos, hermanos, me ayudan ahí. Creo que es el 20. Ya le digo, 20, 18, 20. Aquí estamos. Ajá, 27, versículo 27. Aquí ya Tomás, cuando vio a Jesús, se humilló y ahí sí creyó. Pero Jesús lo reprende y le dice, miren el 27, mire cómo le dice. Y luego dijo Tomás, pon aquí, luego dijo, ¿quién? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A Tomás. Pon aquí tu dedo. Ya el Señor algo enojado y mira, dice, mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, dice, y no seas, ¿qué le dijo? Incrédulo, sino, amén. Así debemos de ser nosotros, hermano. No dude, hermano, como creyente. Yo sé que quizás estemos hasta el último, hasta el cuello, hermano. Pero si usted ha aprendido a caminar con Dios, hemos aprendido a confiar con Dios, amén. Porque Dios ha prometido que jamás nos va a dejar aguantar hambre, hermano. De repente Dios viene y lo bendice. Voy a ser como como aquella ancianita que dice que oraba y que oraba y que oraba, Señor, Señor, y venía un incrédulo. Déjeme decirle que Dios, para bendecirnos, hasta un burro va a ver, a un necio, a un tosco va a ocupar para bendecirte, para bendecirnos. Y estaba la hermana, Señor, lo tengo que comer, Señor, necesito lechita, Señor, necesito arrocito, necesito frío. Y el incrédulo, y esta señora decía, ¿y qué es lo que está pidiendo? Y él está pidiendo a Jesús, Dios, no, ahorita voy a hacer. Y se fue a comprar, deme leche, deme café, deme frijoles, deme arroz, deme aceite, vaya, Señor, aquí está, mire, deje de pedirle a su Dios, aquí le traigo esto. Y la señora dijo, gracias, papá, yo sabía, Dios, que hasta los burros ocupas para bendecir a tus hijos. Amén. Dios, así es, hermano. Usted, si ha aprendido a caminar en Dios, debe de aprender a confiar que Dios va a dar esa provisión. El Salmo 23, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Y Él dice, nos va a dar todo. El Salmo 23, si usted lo dice, porque hemos aprendido a caminar, estar con Dios. Tomás, qué duro es. Como cristianos hemos estado todo el tiempo, hemos aprendido a crecer en fe, pero a la hora de los que hubo, dudamos. Y como familia usted no debe dudar, como matrimonio, como hogares, no tiene que dudar, porque Dios dice, ha hablado como incrédulo, dice, comportate como un creyente, hombre, habla como un creyente, no seas incrédulo. Y yo les digo esta noche, hermano, no permita que el enemigo mine en su mente en que Dios no le va a dar la provisión. Moisés, el gran siervo de Dios, aprendió, hermano, a confiar en el Señor. Dice que aprendió a confiar en la provisión de Dios. Moisés, dice, era un gran líder de los israelitas y aprendió la importancia de confiar en que Dios iba a proveer. Los que no confiaron fueron el pueblo de Israel, que murmuraron. Dios les daba maná. Sabía por qué Él se los daba, porque no les molestaba su estómago. Pero ellos carne. Vaya, pues qué pueblo más necio. El Señor se irritó y les dio carne, dice, hasta que se hartaron, dice. La palabra hartaron es embimbado, y quedaron y hasta vomitaron. Así como unos perros que yo tenía, hermano. Ay, perdón, fíjense de que les voy a contar. Yo allá cuando vivía aquí de estos lados de aquí por los mesones, teníamos unos patos, unos gansos, y yo tenía unos perros Doberman, y ese día se me reventaron la cadena, y mira, en la noche que nos vamos levantando en la mañana, vamos viendo, hermanos, que los perros hasta vomitaban los pedazos de carne, y todos los esqueletos de los patos, y yo, pero ya sabrán, contento yo, ¿verdad? Sí, hermano, así era el pueblo de Israel, mira. No aprendieron a confiar en el Señor, no obedecieron al Señor, anduvieron con Dios, pero desobedecieron. Y así nos pasa a muchas familias cristianas hoy en día, que están en el Señor, caminan en el Señor,
pero no obedecemos, no crecemos en fe y quizás Dios, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Si yo vivo, soy pobre y Dios no me va a sanar. Ay, que Dios, hermano, no hables como un incrédulo, compórtate como un creyente. Dios siempre nos ha proveído, hermanos. Nunca, hasta hoy, este día, año 2024, 14 de octubre, de noviembre, igual, de octubre, Dios ha sido fiel conmigo y con todos ustedes, hermanos. Amén. Dios no nos va a abandonar, hermanos. Siga adelante, siga aprendiendo, siga creciendo, siga caminando, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Punto número 2. Tenemos tiempo hasta las 8. Familias que aprenden a caminar con Dios, dice, cultivan un corazón de adoración. Esto es muy importante. Un creyente que ha caminado, aprendemos a adorar al Señor. David, el siervo David, dice aquí, mire, dice que David, uno de los siervos más importantes que adoraban y reconocían, David, a pesar de que hizo lo malo, pero David reconocía su pecado y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía una relación profunda, íntimamente con Dios. El profeta Samuel lo ungió como futuro rey de Israel. Oiga, cuando era un joven pastor, a pesar de enfrentarse a muchas pruebas y desafíos, David buscó constantemente la guía de Dios y confió en sus fuerzas y protección. Amén. Eso es lo que nos da el fundamento de caminar con Dios, hermanos. Ya nosotros ya estamos algo ceñiditos en el Señor, ya aquí creo que no hay nuevos, ya principiantes, y ya estamos creciditos para como, mire, en la prueba a mí no me va a hacer nada, a mí una enfermedad no me va, a mí una economía no me va a doblar, a mí, hermano, eso es lo importante. David había aprendido a adorarle, darle el corazón al Señor. Si no, busquemos los salmos. Mira el Salmo 18. David tenía un corazón agradecido, porque conocía de Dios, porque caminaba con Dios. Salmo 18. Salmo 18, aquí tenemos, del 1 al 5. Mire qué bonito, qué importante. Este salmo, hermano, es el músico David, siervo de Jehová, al cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico en el día que lo libró de Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Estaba en angustia. Como familia estamos en angustia, como familia estamos en escasez, como familia estamos necesitados, como familia estamos en enfermedades, pero agradecido. David decía, que dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, y ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Amén. Pero qué importante, te amo, Jehová, en la angustia que estaba, en el problema que estaba, porque David caminaba con Dios y conocía a Dios y era agradecido. Hermano, si usted y yo en nuestro hogar quizás solo frijolitos hay, debemos de ser agradecidos. No salita con tortilla, porque hace mentira, hermano. Eso, pero ni en converso va a comer sal con tortilla, porque hay gente que aunque sea sal y tortilla, es mentira, hermano. Eso es falso, es pecado decir eso, porque aunque sea el huevito, el quesito, la cremita, que tanto me gusta a mí, ¿verdad? Dios guarda, me mata. Pero hermano, Dios tiene la provisión. Usted debe de aprender a adorar a Dios en esa forma, ser agradecido. Cuando usted esté en problemas,
Quizás cuando nuestros hijos están en rebeldía. Quizás, hermanos, solo te quiero decir esta cosa, esta palabra. Cuanto más quizás estemos en problemas, que hermana, tu esposo ha caído, hermano, tu esposa ha caído, tus hijos han caído, pero poderoso y fiel es Dios para levantarnos, hermanos, porque hemos aprendido a caminar con Dios cada día. Y este es el modelo de todos los profetas. En el Antiguo Testamento caminaron con Dios la iglesia primitiva en sus dificultades, en sus problemas, hermanos, porque sí tuvieron, para que hoy en día esa fe de ellos, nosotros gocemos de un evangelio libre, de un evangelio excelente, hermano, por la gracia y misericordia, porque ellos derramaron su sangre, dieron todo, y dice que ellos cuando eran capturados, eran llevados a los coliseos, eran torturados, eran puestos en antorchas. Los romanos en ese tiempo ocupaban máquinas para torturarlos, o si no los echaban, hermano, a los leones, y se los devoraban. Pero ¿cuál era el común en ellos? Que ellos aprendieron a caminar con Dios, y aún en esa angustia que estaban, adoraban a Dios. Y los reyes de ese tiempo decían: ¿y qué tienen estos? Que aún estando en la situación, en el dolor, en la angustia, en la tortura, y así siguen alabando a Dios. Así aprendamos nosotros, hermanos, porque lo que ellos sufrieron no es nada a nosotros lo que nos pasa día a día. Nosotros con cositas estamos ya renegando, con cosas pequeñas estamos ya murmurando, y quizás hasta queremos darle la espalda a Dios. Es por gusto, ya no voy a la iglesia, es todo el tiempo que caminé en el Señor ha sido en vano. No, hermanos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Seamos un corazón de adoración. Ayunemos, oramos, leamos la Biblia. Quizás nuestro pastor ha estado metiendo esto, y cada vez lo decimos, hermanos: leamos la Biblia, leámosla, no se quede. Oremos unos por otros. Yo, hermano, por mi trabajo yo me levanto temprano, y no por jactancia ni nada, pero gracias a Dios, Dios me da el tiempo de orar a buena madrugada, pues porque yo en la madrugada me levanto. Yo creo que algunos se levantan un poquito más tarde, otros tal vez, no sé, el que se levanta a medianoche, Dios conoce. Pero seamos un corazón de adoración, un corazón agradecido, como eran estos siervos de Dios. El modelo más especial de adoración es nuestro Maestro, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él dice que oraba una vez, y oraba otra vez, y oraba otra vez cuando estaba en angustia. ¿Qué más? Ejemplo de Dios. Ese nos fortalece. El tener una intimidad con Dios, caminar con Dios, nos da una paz en el corazón. Familias, aprendamos esto, hermanos. Aprendamos que Dios en su momento hará grandes maravillas en cada familia. Tercero, familias que caminan con Dios, abrazamos la transformación y el propósito de Dios. La transformación es, hermanos, es la prueba que estamos pasando. Ejemplo de ello tenemos la conversión de Pablo. Pablo no fue una conversión, o sea, fue una conversión genuina, real en Pablo, pero tuvo un proceso duro. Ustedes lo han leído en las cartas de los Hechos, el libro de los Hechos. Y Pablo relata su conversión y cómo Dios lo llevó al ministerio. Cada prueba, cada necesidad, cada angustia que estemos pasando, familias, Dios tiene el control, y Dios nos va a sacar de esto. Dios no nos va a poner pruebas que no podamos sobrellevar, porque así como la pone, dice, así también da la salida. En Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuál fue el bien de Pablo? Que predicase el evangelio. Para eso fue ocupado el instrumento de Dios, para el evangelio, para los gentiles. Porque Pedro fue predicador de los judíos, Pablo fue predicador de los gentiles. Pablo se tocó y les predicó hasta los reyes. Si usted lee al rey Agripa, que el rey Agripa dijo: ya casi me convences, Pablo. No le tenía miedo a estos grandes generales, soldados y todo, les predicaba. Igual nosotros, hermanos, abracemos la transformación y el propósito, porque cuando, hermanos, cuanto más en pruebas estemos, es cuando la bendición más cerca está.
Amén. No se vaya, no deje su silla, siga caminando. Eso quería Dios con el pueblo de Israel allá cuando lo sacó de Egipto, hermano, y venían y ya estaban cerca para pasar el río, el Mar Rojo. Y cuando vieron a los egipcios que venían, que dijeron: vamos a morir, ¿por qué nos sacaste? Empezaron, no, hermano. Hablaron como incrédulos, no creyeron. El propósito de Dios era que vieran las maravillas, la grandeza, los milagros de Dios. Y ellos, mire qué tremendo, que habiendo caminado, habiendo visto las maravillas de Dios, y dudaron. ¿Para qué nos sacaste? Va a morir, vamos al desierto. Y el Señor les dijo: ¿para qué me hablas? Dile a este pueblo que se levanten, que dijo, y que caminen, que marchen, porque yo, este pueblo, estos egipcios que ves, ya más nunca más los veréis. Porque les dijo, Moisés les dijo: porque mi Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esa es la garantía que usted y yo tenemos, que debemos de estar en paz, sintámonos a gusto, que el propósito que usted esté pasando como familia, como matrimonio, Dios tiene ese control en nosotros, hermano. Amén. Dios nos va a bendecir, hermano. No se mueva, caminemos. Aquella preciosa alabanza, aún la estaba cantando hoy bañándose. Caminaré, ya no me la puedo, dígame, hermano. Pero no solo es de cantarla, de ponerla en acción, porque eso es lo que Dios quiere, hermano, ¿verdad? Que caminemos, que cuando estemos más quizás en la tribulación, en la angustia, ese propósito que estamos pasando, Dios lucha por nosotros. Hasta hoy Dios no ha perdido una batalla. Si usted está derrotado, pero no, si está caído, pero no derrotado, amén, levántese, camine. El Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será. Amén. Así nos levantará el Señor. Para que aquellos inconversos, aquellos impíos que se burlan del cristiano, que miran tanto, que oran tanto, que están en la iglesia tanto, y miran todo lo que están pasando, y nosotros no necesitamos ir a la iglesia y mirar con pesto, eso es pasadero, hermano. El pueblo de Dios, familias de Cristo, tenemos que pasar por un filtro, pero el propósito de Dios es llevarlos para más. Amén. Sigamos creciendo. Y qué rápido va el tiempo. Y el 4, familias que caminan con Dios. Oiga, confiamos en el tiempo y en el plan divino de Dios. Amén. Ejemplo, tenemos a la reina Esther. Dios sabe por qué la puso. Como han leído Esther, ¿verdad? Esther es un libro corto, son 12 capítulos, creo. Esther era una judía que estaba en la zona de Persia, en el tiempo del rey Artajerjes. Así es, Artajerjes. Pero Dios sabe por qué en el tiempo Dios le dio, el plan de Dios así era. Dice que Esther fue una reina judía de Persia durante el reinado de Jerjes, en una época de gran peligro para su pueblo. Estaba en peligro su pueblo. Si ustedes han leído Amán hizo que el rey Jerjes firmara un edicto donde todos los judíos tenían que ser aniquilados. Ese era el tiempo de peligro de su pueblo. Y a través del tiempo que pasó, dice, y al tiempo que pasó con Dios, Esther aprendió, oiga bien, la importancia de confiar en su tiempo y su plan divino. Entendió que Dios la había colocado en esa posición con un propósito específico y que tenía que confiar en su guía y sabiduría para navegar a través de las circunstancias difíciles. La historia de Esther nos enseña el valor de la paciencia, la confianza y la obediencia en el tiempo perfecto de Dios. Amén. La reina Esther fue obediente. Para nada se achicopaló. ¿Qué hizo la reina Esther en ese momento? Ella aprendió a caminar con Dios. Y como confiaba en Dios, ¿qué hizo? Hizo que ayunara a todo el pueblo. 3 días fueron. Creo que sí fue 3 días.
Lo mismo, hermanos, confiemos en el tiempo de Dios. Si usted está pasando ese momento difícil, vuelvo a repetir, si tu hijo ha caído, si tu esposo ha caído, si tu esposa ha caído, si tu familia, tu matrimonio está deshecho, confía en el tiempo de Dios, porque Dios tiene el tiempo perfecto para testimonio de aquellos que no creen. Tenemos que confiar, hermanos. Dios levantará a nuestra familia y por lo tanto aprendamos a seguir caminando en el Señor. No dude, hermanos, no actuemos como incrédulos, porque a su tiempo Dios tiene esas promesas grandes para este pueblo y para usted, hermano, que me está escuchando, me está viendo. Igualmente, familias que están pasando momentos difíciles. Hoy este tiempo, hermanos, como padres, esposas, matrimonios, hermanos, el enemigo es lo que más nos está atacando. Y por eso, hermano, estamos metiendo que los jóvenes caminen y caminen y caminen y se empapen más de Dios y aprendan a adorar a Dios, porque el enemigo dice, anda como león rugiente, ¿a quién? Devorar. Usted debe y yo aprendamos a esto, hermano. Yo lo tengo comprobado, hermano, que hasta hoy Dios nos ha salvado de tantas cosas. Mi hermano Pedro, mis hermanos, enfermedades, accidentes en las carreteras, problemas de dificultades de economía. Usted debe de aprender, hermanos, a confiar en el plan divino de Dios, porque Dios es bueno, hermano. Dios no se queda con nada, y usted y yo aprendamos a confiar, caminemos, no se quede, no se quede. Por eso dice el versículo de Juan, dice que debemos, dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo mi Dios? En santidad. Anduvo, hermanos, predicando su palabra, anduvo haciendo sanidades, anduvo haciendo milagros, anduvo tantas cosas que Dios nos ha hecho. Y debemos aprender a ser agradecidos. Amén. Para concluir, hermanos, primero dije así, familias que caminan con Dios, hay que aprender a confiar en la provisión de Dios. Segundo, familias que caminan con Dios cultivan un corazón de adoración. Tercero, familias que caminan con Dios abrazan la transformación y el propósito de Dios. Y cuatro, familias que caminan con Dios, confiamos en el tiempo y en el plan de Dios. Amén. Para concluir, oiga bien, para concluir, dice, conclusión, aprender a caminar con Dios no es algo que ocurre una sola vez, sino es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Ay, no, me voy a congregar todo un año. Unos dicen, son unos meses. No, hermano. Dice que habiendo echando el arado, dice, ya no podemos echarnos para atrás, porque hay una palabra. Cuando estás en el propósito de Dios, en la transformación de Dios, hermano, Dios nos va a hacer llegar de cualquier manera. El Salmo capítulo 32:8 dice, y te haré entender. Oiga, es una palabra imperativa en la gramática. Dios no está diciendo si querés, venís, o cuando querás, no, y te haré entender por los caminos en que debes andar, dice, porque en ti he puesto mis ojos. Cuando estamos en el propósito, cuando estamos en la transformación de Dios, sigamos adelante, hermano, seamos obedientes, aprendamos de estos grandes siervos que caminaron con Dios, no solo un tiempo, sino toda la vida, dice, sino toda la vida, que requiere, oiga, disponibilidad, un compromiso y un deseo genuino de profundizar nuestra relación con Él, cultivando diferentes disciplinas cristianas y siguiendo el ejemplo de grandes siervos de Dios en la Biblia que caminaron con Dios y experimentaron su presencia en nuestras vidas. Así pues, sigamos buscando una relación más estrecha con Dios, sabiendo que siempre está con nosotros, guiándonos y conduciéndonos a cada paso del camino de Dios. Su palabra dice allá en el Salmo 119:105, dice, lumbrero es a tus pies mi camino. Sí, lumbrera a tus pies. ¿Cómo es?
lumbrera a mis pies. Dice, lámpara es a tus pies tu palabra, dice. Yo al revés lo estoy diciendo. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién es la lumbrera? El Señor. Amén. Caminemos con Dios, hermano. No deje de congregarse. Siga adelante. Hagamos lo que Dios dice. Allá en Primera de Juan, allí mismo donde estamos, capítulo 2:17, dice, 2:17 dice, mire qué bonito lo que dice 2:17. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá siempre. Hermanos amados, de usted depende nuestra bendición como familias, como matrimonio, como esposos, esposas, como hijos. Debemos de aprender a caminar con Dios, porque Dios es fiel para con todo. Amén. Esta ha sido la palabra en esta noche. Denle un fuerte aplauso. Oramos, le pedimos al Señor su bendición, su gracia, su amor, su misericordia. Bendito buen Padre Celestial, muchas gracias te damos, Padre amado, Padre bendito. Solo le pido, Padre, que seas tú, mi Dios, que pongas en el corazón de cada familia de esta iglesia, de cada familia de toda la tierra, Señor, que podamos y aprendamos a caminar en usted, mi Dios. Papito lindo, por favor, Señor, enséñanos a aprender a adorarte cada día más. Que aprendamos, Señor, a confiar en el proceso, en la transformación que usted tiene para cada familia, Señor. Que aprendamos a confiar en su provisión, Señor. Que aprendamos, Señor, a confiar en todos los proyectos que usted tiene de bendición para cada familia. Usted le dijo estas palabras al siervo Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros agarramos esa bendición como familias, Padre. Por favor, mi Dios. Por favor, papito lindo. Adoremos a mi Dios. Cantémosle. Cántele con gozo, hermano.